estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Si os oprimen las cargas, si es sombrío el vivir, ved hacia el lado risueño vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os sostendrá. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Ahora, perdón porque no se escuchó la oración, pero teníamos un problema con el micro. Vuelvo al saludo. Feliz Santo Sábado a cada uno de los presentes y a los que nos están escuchando a través del internet. Volvemos otra vez con la escuela sabática, después de un tiempo que no la tenía. Decirle a las personas que me están preguntando ya días por la escuela sabática junior, que al hacer el traslado que tuvimos de casa, pues ahora actualmente no tengo lugar donde hacerla, pero ya cuando tengamos un sitio, pues ya volveremos a retomarla. Mientras tanto, pues nos volvemos otra vez con las escuelas sabáticas de adultos. La lección para este sábado se titula, es la lección número 3, la condición humana. Y es que si vemos a nuestro alrededor hoy en día, ¿cuál es la condición humana actualmente? Bueno, creo que no dista mucho de la condición humana del tiempo antediluviano o de los tiempos de Sodoma y Gomorra.
Y es que la condición humana pues ha ido en degradación a través de toda la historia. El versículo para memorizar nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y aquí no dice por cuanto unos pecaron, por cuanto algunos pecaron, dice todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado, pues eso, la transgresión de la ley, por lo tanto, si estamos en pecado, pues no hay salvación. Pero ya veremos más o menos cómo la lección va desarrollando este tema, que realmente, bueno, ya la mayoría de nosotros lo sabemos, pero es bueno volver a acordarnos. Nos dice aquí que al comienzo del libro de Romanos, Pablo busca establecer una verdad crucial que es fundamental para el Evangelio, el estado lamentable de la condición humana. Esta verdad existe porque desde la caída todos nos hemos contaminado con el pecado y está entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. O sea, ya sea que una persona, mire, se porte medianamente bien, o ya el pecado está en nosotros, porque está en nuestros genes, porque lo arrastramos desde Adán y Eva, desde el momento en que pecaron. Y por lo tanto, ante el Padre, pues solamente por la sangre de Cristo somos perdonados. Pero si no, podemos hacer muchas, pero muchas cosas, pero realmente no hay no tenemos la suficiente capacidad para que nuestras obras puedan salvarnos. Nos dice aquí, Martín Lutero, en su comentario sobre Romanos, escribió lo siguiente: la expresión todos están bajo pecado debe tomarse en un sentido espiritual, es decir, no como se ven los hombres con sus propios ojos o los de los demás, sino como se presentan delante de Dios. Todos están bajo pecado, los transgresores manifiestos a los ojos de los hombres, así como aquellos que parecen justos a su vista y ante los demás. Aquellos que realizan buenas obras externas, las hacen por el temor al castigo, el amor a la ganancia y a la gloria o el placer en un objeto determinado, pero no por una mente gustosa y dispuesta. De esta manera, el hombre se ejercita continuamente en buenas obras para ser visto por los demás, pero por dentro está totalmente inmerso en deseos pecaminosos y las lujurias malignas que se oponen a las buenas obras. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos, a veces aparentemente, pues bueno, somos buenos cristianos, hacemos buenas cosas, estamos al servicio, pero cuando nosotros vemos a través de nuestros pensamientos y de toda nuestra condición que hay realmente, y nos comparamos con el único que podemos compararnos en realidad, que es con Dios, vemos que realmente distamos mucho de ser verdaderos hijos de Dios. Pero para todo esto siempre hay una solución. Y por eso cuando nos arrepentimos, vamos de rodillas y pedimos perdón a Dios, pues nuestro Salvador está ahí intercediendo por nosotros. Y entonces Él se pone su sangre delante de nosotros y entonces somos aceptos ante el Padre. Quiero que comenten, no solamente quiero yo hablar. La lección del día domingo nos habla acerca del poder de Dios. Y el versículo, vamos a buscarlo, vamos a leerlo, a ver quién me ayuda. Romanos 1, 16, 17, para luego comentarlo. Quien tenga el micro, porfa, que me lo pueda leer. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al juicio primeramente y también al griego, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17. Nos dice que el justo vivirá por la fe. Hay otra traducción que dice, o aquel que pone por fe es justo. Aquel que por fe es justo, ese vivirá. Si nosotros por fe creemos en el sacrificio de Cristo, pues obviamente tendremos la vida eterna.
Pero este tema de la justificación por la fe es un tema tan... ¿sí? No, termina, luego ya hablo. No, habla. No, bueno, referente a la primera parte del texto que acabo de leer, dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y todo lo otro viene dado a raíz de eso. Pero claro, no es fácil a veces no avergonzarse del Evangelio. ¿Cuántas personas no se callan cuando pueden dar testimonio porque saben que si dicen algo en ese momento pueden quedar mal delante de los demás? Y eso es avergonzarse del Evangelio. Y cuántas veces pasa, sobre todo entre gente joven, el temor de hablar porque pueden quedar al margen, los pueden rechazar, los pueden ver como raros. Tú aún crees en estas cosas, sobre todo en nuestra zona, que es un lugar de tanto ateísmo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, puedes sí. pensar tú en estas cosas o decir algo así? Claro, estás totalmente fuera de lugar en el contexto social. No avergonzarse del Evangelio llevará a todo el resto de cosas que vienen en ese texto. El justo por la fe vivirá. Pero claro, esa fe no puede quedar solo para ti. Se tiene que transmitir también. Y eso de no avergonzarse, desde luego, es algo que siempre lo debemos tener presente. La verdad es que sí, como decía Víctor, sobre todo bueno, todo nos ha pasado más de alguna vez, porque ya cuando en mi adolescencia, bueno, yo siempre he sido adventista, pero claro, tienes grupos de amigos, eres adolescente, bueno, quieres seguir, como dicen, la onda, y claro, hay cosas que los demás hacen que va en contra de tus principios. Y en ese momento, claro, o eliges quedar bien con ellos y avergonzarte del Evangelio, o realmente ponerte y decir, no está bien, aunque me digan lo que me digan, yo esto es lo que creo y pienso que esto no está bien. Hay muchas cosas en nuestra sociedad de hoy en día que totalmente dista mucho de lo que es ser un cristiano. Y cómo manejar esas relaciones, porque también debemos de ser un poco sutiles también en cuanto a alguna persona, pero siempre con la verdad de frente. No, solo quería decir que, de todas formas, esto lo vas aprendiendo, ¿no? Porque cuando tú te vas abriendo a la gente, lo vas explicando y ven que lo explicas pues con tranquilidad y que te sale realmente del fondo de tu corazón, la gente te acaba respetando, ¿no? O sea que también es un proceso que debemos aprender a hacer, el abrirnos a los demás y decirles las cosas tal como las sentimos, y la gente que en el fondo pues no es tonta, cuando ve que lo dices con sinceridad y sin intención de atacar, sino simplemente das tu opinión y intentas pues mejorar de alguna forma al mundo con tus comentarios, pues la gente, yo creo que al final te acaba respetando, ¿no? Sí, claro. Bueno, y importante también el ejemplo que das. Aunque a veces parezca que, mira, este es un anticuado o es cristiano, no se divierte o lo que sea, pero la gente ve en ti que a pesar de que no estás en el mismo sintonía que ellos, tú eres feliz. Y te vengan las pruebas, te venga todo lo que te venga, tú siempre estás con ese gozo de que, hombre, sí, estoy pasando un momento mal, pero yo sé que pasará, porque al final Dios me lo ha prometido. Y sé que esto es pasajero y que tendremos, cuando Cristo venga, ya todo nuevo. Y claro, la gente ve esa parte en ti que muchos, no como pasaba en el tiempo de Jesús, que cuando veían que se comportaba bien, como ellos no lo hacían, pues les chocaba y entonces tenían envidia y empezaban a criticar y a hablar mal de la persona. Bueno, pasa también con nosotros. A veces, por comportarnos de la mejor manera posible, hay personas que, claro, se comparan y ven que su vida totalmente va en sentido contrario y por lo tanto, pero como está ahí el mal, pues te empiezan a criticar o la envidia o lo que sea. Entonces, hay que ser muy equilibrado para poder sobrellevar todo lo que hoy en día nos rodea, la verdad. Aquí nos habla también de que, bueno, lo que decíamos, de que el justo vivirá por la fe. Pero, ¿qué quiere decir en sí este versículo? No sé si alguien me quiere ayudar. Ya lo sabemos, pero
qué profundidad, porque tiene una gran profundidad este versículo y es la justificación por la fe al final. Pero quiero ver alguna opinión distinta a la que yo... Allá. Si eso lo encaramos al fin de los tiempos, para coger un matiz de lo inmenso que puede ser este tema, hay que pensar que van a venir cosas realmente impresionantes. Y sobre todo cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús. Sí. El justo por la fe vivirá, porque si te tienes que regir por lo que te van a contar o quizás puedas hasta incluso llegar a ver sin querer, no va a ser fácil. Y al final el justo vivirá por la fe porque su fe estará basada en la palabra de Dios, por encima de los sentidos, por encima de toda la influencia externa. Y el justo vivirá por la fe, no hay otra. Sí, respecto al tema de la oración, por ejemplo, que estuvimos tratando, Elena White nos recordaba que aquel momento, aquella espera entre que tú haces tu oración y el recibir la bendición, solo se podía soportar si tú tenías fe en esa promesa de que hay una bendición. O sea, es como que constantemente nosotros vivimos en una cierta oscuridad. Entonces nosotros vemos cosas a nuestro alrededor que parecen muy bonitas, pero en realidad es oscuridad. Nosotros esperamos estar más cerca de Dios, eso es lo que nosotros queremos. Pero conforme va pasando el tiempo, si nosotros no tenemos la fe de que eso va a venir, de que lo que hemos orado, lo que nos ha prometido el Señor va a venir, pues lo más probable es que caigas en lo que estás viendo a tu alrededor. Entonces, nosotros vemos cosas, pero en realidad son tinieblas, ¿no? Entonces, solo podemos vivir cuando la palabra vida realmente significa vivir para Dios o vivir eternamente, ¿no? Realmente, ¿cuál es la vida que realmente nos interesa vivir? Entonces, claro, siempre por fe ves al final y eso es lo que realmente te hace tirar, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tiene, como decía, hay tantos matices en el justo vivirá por la fe, porque hay tantas formas de aplicarlo, pero bueno, enfocándonos a, bueno, más o menos lo que estaba diciendo él, en el momento en el que tú estás dentro de una gran prueba, dentro de un gran problema, lo que sea que te esté pasando, en ese momento, como dice él, estás rodeado de tinieblas. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí dándole y dándole para que nosotros no podamos ver por fe que al final de esa gran tiniebla siempre habrá una luz. Entonces, en ese momento se requiere mucha, pero mucha fe para lograr ver más allá de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos están siendo atacados y sabemos que generalmente nosotros nos regimos por nuestro sentir. Es muy difícil en un momento de diversas situaciones aplicar la razón, que es lo que deberíamos de hacer, pero es muy difícil. Entonces ahí es donde viene y actúa esa fe que debemos de tener, de que eso es momentáneo y que siempre, siempre, siempre Dios nos saca de esas situaciones. Y hablando también de la justificación por la fe en cuanto al tema de la verdad, porque hay cosas que son claras en la Biblia, pero hay cosas que también debemos de utilizar la fe ahí y de ir tras esa verdad creyendo por fe y por fe, que al final Dios va aclarándolo todo y al final tú ves que realmente eso que pensabas que era verdad, pues se va aclarando y se va aclarando, pero por fe tú vas ahondando y ahondando más en el tema. La fe te abre las puertas del conocimiento, ¿no? También, correcto, así es. En la parte del lunes, para ir un poco rápido y tal vez tratar de poner todos los puntos, nos habla de que todos hemos pecado. Volvemos otra vez al versículo del inicio, que era Romanos 3:23, que nos decía que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, por lo tanto nosotros estamos fuera de esa salvación por nosotros mismos. Pero bueno, ya veremos que en la próxima lección se va a hablar más profundidad de lo que es la justificación por la fe. Pero no hay nadie que se salve.
Aquí nadie puede decir yo no he pecado nunca, o aquí nadie puede decir yo soy medianamente bueno, o lo que sea, porque al final todos somos pecadores. Y el pecado está en nuestros genes, por lo tanto no podemos evitar sentirnos culpables. Y por lo tanto si hemos pecado, pues todo lo que podamos hacer no nos salva, solamente Cristo nos salva. Nos dice aquí que sorprendentemente algunos desafían la idea de la pecaminosidad humana, argumentando que la gente es básicamente buena. No obstante, el problema radica en la falta de comprensión de lo que es verdaderamente bondad. La gente puede compararse con los demás y sentirse bien consigo misma. Al fin y al cabo, siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros para compararnos, pero eso difícilmente nos haga buenos. Y hoy en día, bueno, al menos en esta parte de donde estamos, aquí en Occidente y en esta parte de Europa, hoy en día, como no se cree en Dios, la gente dice, el pecado, se burlan de ti, porque para ellos en sí no hay pecado. Dicen, algunos dicen, hombre, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, hago lo otro, y mira, voy haciendo, y para mí yo estoy por el camino, y ya pues lo que tenga que pasar, pasará y punto. Entonces, hay siempre esa autosuficiencia en nosotros de decir, o de compararme, mira que él ha matado a este, ha hecho lo otro, comparándome con ese, yo soy un angelito, prácticamente, quedan diciendo. Pero cuando, como más adelante nos habla aquí, cuando realmente vamos teniendo el conocimiento de lo que es el pecado, y cuando vamos estudiando la Biblia y vamos comparándonos con lo que es Dios, con su santidad, hombre, quedamos totalmente que nuestras obras son trapos de inmundicia al final. Que todo lo bueno que podamos hacer, que todo lo que nuestros pensamientos puedan decir, quiero hacer esto, lo otro, y nuestras obras hagan, es que al final eso no nos salva. Ahora, no quiere decir que si nosotros, bueno, como todo eso no me salva, pues bueno, yo puedo hacer lo que quiera, ya viene Cristo y me perdona. No, porque el creer en Jesús y el aceptar su fe y su sangre, pues vendrá como consecuencia el querer hacer su voluntad, tal cual. Es parte del tener fe, ¿no? El hacer las buenas obras. Claro, es parte, es que una cosa va ligada a la otra. Las obras y la fe van conjuntas, si no, no puede haber esa perfección que Dios nos demanda también para alcanzar la vida eterna. Romanos, alguien me lee Romanos 3 del 10 al 18. Hay aquí un discurso de Pablo que realmente es, bueno, vamos viendo que todos hemos pecado, pero me gustaría que lo leyéramos. Romanos 3 del 10 al 18. ¿Tienen alguien el micro y lo puede leer? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urdieron engaños. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Hasta dónde? Hasta el 18. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo nos hace una descripción, si vemos, de la condición humana, que es lo que va a la lección, tal cual. Y vemos que nos va repitiendo, no hay ni uno, no hay justo ni uno, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y va haciendo que de ese sepulcro abierto es nuestra garganta, nuestra boca, porque generalmente cuando hablamos, ¿qué decimos? Muchas veces no decimos nada bueno. Sí, muchas veces llegamos a ese punto, y muchas veces la misma lengua, el mismo don de habla que tenemos, lo utilizamos para dañar a otros, para criticar a otros, para lo que sea, menos para edificar, que es para lo que deberíamos de utilizar el don del habla. Pero lamentablemente, como nuestros pensamientos están en constante batalla y constante lucha, a veces la tendencia al mal puede más que nosotros.
pero es cuando por fe, hombre, me estoy viendo que soy así, que tengo esa tendencia, pero por fe yo estoy segura de que Cristo me va a ayudar si yo pongo de mi parte, porque también si solamente digo, sí, Cristo me va a ayudar y me quedo así y no hago nada, no pongo de esfuerzo de mi parte, pues nada pasará. Cuando dice no hay quien busque a Dios, hay gente que puede decir, hombre, pero yo busco a Dios, ¿no? Yo quiero acercarme al Señor. ¿Cómo dice que no hay nadie que busque a Dios? Ya. Hay que comprender que nosotros por nosotros mismos no buscamos a Dios. La tendencia nuestra no es buscar No a es buscar a Dios. Dios, no, claro que no. ¿Qué hace que nosotros busquemos a Dios? El Espíritu Santo. O sea, no hay nada bueno que pueda surgir en nosotros si no es a raíz del Espíritu Santo. Entonces, debemos comprender que debemos ser tan humildes para comprender esto, ¿no? Que no podemos leer esto y pensar, no, es que a nosotros no nos incumbe esto. Es gente que no busca a Dios, no. No hay justo ni a uno y ni nadie busca a Dios. O sea, que debemos agradecer por cada sentimiento que tengamos de buscar a Dios, por cada querer acercarnos a Dios, debemos agradecer a Dios. Es igual que el arrepentimiento, no surge de nosotros. El arrepentimiento lo pone Dios. O sea, todo lo pone Dios, todo lo bueno lo pone Dios. O sea, que no tenemos mérito alguno. Por los méritos de Cristo podemos nosotros tener acceso al Espíritu Santo y a las buenas nuevas. Es que es eso, sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nos corrompemos, nos desviamos, nos vamos por el lado totalmente contrario. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, si no comprendemos el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo vamos desechando como últimamente se está haciendo y no sabemos que es un ser personal que está ahí con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios, tratando de que nosotros volvamos por el camino, tratando de que nosotros no nos desviemos. Está constantemente ahí hablándonos y diciendo, por ahí no, por ahí no, por ahí no, pero generalmente nuestra tendencia es que por ahí sí. Y entonces no hacemos caso, pues vienen las consecuencias. Es que indudablemente, a pesar de que vamos cayendo, Dios nos va perdonando porque vamos arrepintiéndonos, pero esas consecuencias no las podemos evitar. Y por eso, querías decir algo. Bueno, que Dios siempre nos permite un poco, nos pone en un punto como de equilibrio en el cual nosotros podemos decidir por nosotros mismos si decantarnos hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Claro. Si no tuviéramos el Espíritu Santo estaríamos ya debajo de todo, no podríamos siquiera planteárnoslo, ¿no? Pero gracias al Espíritu Santo nos pone en ese punto en el cual tenemos pues esa oportunidad de escoger, ¿no? Entre el bien y el mal. Así es, sí. Solamente por su obra, y la gran importante obra que lleva es que podemos hacer esto. Y también que es el Espíritu Santo quien nos guía a la verdad también. Es el que nos va llevando y impresionando para que vayamos entendiendo la verdad, porque hoy en día qué fácil es caer en el engaño. Sin que Él esté ahí constantemente con nosotros y nosotros estemos rogándole a Dios porque el Espíritu Santo permanezca en nosotros, nos desviamos y nos vamos tras tantas fábulas y tantos engaños que hoy en día hay. Es triste, pero realmente eso es lo que pasa hoy en día. Aquí nos habla de, dice, por más malos que seamos, nuestra situación no es desesperada, y es cierto. Por más pecado que tengamos en nuestra vida, siempre tenemos una solución. Y la solución siempre va a estar ¿en quién? En Cristo. Si nosotros aceptamos de Cristo esa sangre que Él derramó por nosotros, si nosotros aceptamos que Él nos puede salvar, pues entonces Él, en consecuencia, mediante su Espíritu, va a ir actuando. Y por lo tanto, nuestra situación de desesperada va a pasar a ser una situación totalmente resuelta porque en Cristo tenemos la solución. Pero sin Cristo no hay camino. Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Él, pues, totalmente nos desviamos. La parte del martes nos habla de progreso. Del progreso, dice, a principios del siglo XX, dice, la gente vivía con la idea de que la humanidad estaba mejorando, que la moralidad iba en aumento y que la ciencia y la tecnología ayudarían a marcar el inicio de una utopía. Se creía que el ser humano se encaminaba básicamente hacia la perfección. Se pensó que mediante el tipo de educación y la formación moral adecuados, los seres humanos podrían mejorarse mucho a sí mismos y a la sociedad.
todo esto suponía que comenzaría a suceder masivamente cuando entramos en el mundo feliz del siglo XX. ¿Y qué ha pasado? Pues todo lo contrario. Todo lo contrario. El progreso, hemos tenido un progreso, realmente. Material sí, Terrenal. pero moral. Moral es que hemos ido en picada, totalmente en picada. Todo lo que dice aquí, lo que supuestamente la educación, los avances tecnológicos, todo lo que ha habido, supuestamente para que el humano pudiera volver a la moral, pues se ha utilizado para lo contrario realmente, porque al final ese ha sido los planes del enemigo. Que todo esto utilizarlo para que el ser humano cada vez vaya más abajo y esté en una situación tan desesperada que ya ni tan siquiera pueda tener solución. Eso tiene que ser un símil con el mundo antediluviano. Totalmente. Había un gran conocimiento al final de la época, cuando ya llegó el diluvio. Estaban a tope, había muchísimas cosas que sabemos que hoy día se están descubriendo, cosas que ya existían entonces. O sea que vamos en ese camino. Totalmente. Cuanto más facilidad tenemos para hacer las cosas, cuando más accesibles vemos, cuanto más poder tenemos en nuestras manos, porque al final lo que hace que tú apretes un botón o toques una pantalla y tengas en tu casa ya la compra o cualquier acto que tú quieras hacer sea tan fácil, te da poder, tú te sientes poderoso. Cuando una cosa es difícil, tú te sientes humilde, te sientes débil, crees que tienes que esforzarte mucho. Y entonces tu condición pues baja un poquito, ¿no? Y dices, bueno, tengo que hacer todo eso y bueno, de un esfuerzo, la ley del esfuerzo, que ya se está perdiendo mucho, ¿no? Se considera que cuanto menos esfuerzo hagas y más dinero ganes, eres más importante eres. Y todo eso va sumando y al final, pues, ¿qué creamos? Creamos niños que no hacen nada para tener lo que tienen. Nadie tiene que ir a buscar agua 200 metros o 1 kilómetro y traerla en un carro para casa, nadie. Abres el grifo y ya la tienes. Nadie tiene que ir a un pozo de hielo a meter un producto o a nadie. Entonces, todo eso no se valora absolutamente nada. Entonces te sientes poderoso porque te levantas por la mañana y solo tienes que desayunar, ver la tele e irte al cole o ir a trabajar. Es mucho poder porque no tienes que hacer nada, te lo tienes todo ahí. Entonces, Esto es como cuando alguien te lo hace todo, ¿no? Que vives con alguien que te lo hace todo, te vuelves un inútil. Sí, pero agarro el micro porque si no, no se va a escuchar en la escuela sabática, en la grabación. Sí, es que dice, bueno, la misma palabra de Dios nos habla de cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿no? Hartura de pan y ociosidad. Es que lo tenían todo. Es que lo tenían absolutamente todo, estaban tan acomodados, vivían ociosos, como dicen, bueno, no sé si aquí, pero en mi país dicen, mente desocupada, taller del diablo. Es que si lo tenemos todo, si estamos sentados no haciendo nada, los pensamientos comienzan. Y generalmente, por lo general, nunca pensamos nada bueno. Todo lo que se nos viene a la mente siempre es lo malo. Y si estamos en ociosidad, más aún. Entonces, hoy en día, todo lo que se está haciendo, toda la tecnología, está creando máximamente, bueno, a todo el mundo, pero está enfocado a que los niños y los jóvenes cada vez sean más ociosos, cada vez sean toda la vida más fácil y que no tengan ni tan siquiera que mover el dedo para obtenerlo todo. Si es que lo tienen, claro, no en todo el mundo, porque sabemos que hay lugares donde lo tienen más difícil y no todos lo tienen ahí, pero por lo tanto no están ociosos y piensan mejor. le llaman la cultura del ocio. De hecho, el bienestar está relacionado con el tiempo para ocio. Claro, ¿qué pasa? Cristo cuando vino, ¿dónde tuvo que vivir? Toda su juventud. Sí. En uno de los lugares más conflictivos que había en la zona, en la época. O sea, en pobreza. ¿Por qué? Porque eso era bueno para su carácter. Comprender lo que las cosas valían, lo que tenía que esforzarse, eso tenía que formar al mismo Cristo. Entonces, nosotros no necesitamos eso. Si Cristo fue necesario que pasara por eso. Claro. Entonces, ¿qué queremos hacer con nuestros hijos? ¿No? Pues creo que realmente son afortunadas las personas que viven en cierta humildad, porque pueden valorar más, pueden ver más el esfuerzo de sus padres para conseguir lo poco que tienen. Y son más agradecidos al Señor por ello. Y a sus padres.
y su carácter totalmente se edifica. De lo contrario, lo que estamos creando son vagos, al fin y al cabo, inservibles, servibles para ciertas cosas, pero para la sociedad en sí, para lo que realmente deben estar preparados, no. Y cuando, bueno, hoy en día, porque más o menos, bueno, depende de qué lugares, ¿verdad? Pero aquí, bueno, más o menos se vive bien, están tranquilos, pero cuando vengan los problemas serios, es que no sabrán ni cómo afrontarlo. Los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día, cuando se vengan las cosas difíciles, no sabrán cómo afrontar todo esto, porque no fueron preparados para ello, porque lo tuvieron absolutamente todo. Y que de repente venga algo, yo qué sé, cualquier cosa que pase y se lo quiten todo, ¿qué van a hacer? Sí, totalmente. No podrán salir de ahí. Bueno, avanzando un poquito más, porque si no, vamos a la parte, quería leer la parte que hablaba de Romanos 1, del 23 al 32, pero es que no vamos a poder, porque hace, solo más o menos lo voy a comentar, hace una radiografía de nuestro mundo. Y habla de que cambiaron todo lo que era de Dios por todo lo que no es de Dios. Se entregaron a la inmundicia, entonces Dios los entregó a la inmundicia, no porque Dios haya querido, sino porque ellos eligieron ese camino y empezaron a hacer todo tipo de acciones vergonzosas. Y ya vemos ahí cuando ya Pablo habla de mujeres con mujeres, hombres como buenos, y todo lo que, la perversidad que había en el mundo antediluviano y en Sodoma y Gomorra, que hoy en día, si nosotros vemos nuestra sociedad, ¿qué es? Es eso. Es todo lo que está describiendo aquí Pablo. Dice, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Es que estamos en el siglo de los murmuradores. ¿Qué gente hoy en día no murmura, no se queja? La mayoría. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades. Y mire, inventores de maldades. Salen tantas cosas en internet y se ponen a inventar tantas cosas, pero de bueno no tienen nada. Inventores, o sea, tanto es el tiempo libre que tiene hoy en día la gente que se ponen a inventar maldades, se ponen a inventar cosas totalmente que van fuera del orden de Dios. Desobedientes a los padres, bueno, esto ya es lo que más abunda. La desobediencia a los padres es lo que está marcando nuestra sociedad y es hacia donde se están dirigiendo con la televisión, con todo lo que nos rodea, a que los padres ya se los tenga como cualquier cosa y no se les respete. Y esto no ha sido una cosa casual, porque cuando analizas las series, por ejemplo, que han estado mirando todos los chavales, que salen familias, los padres están siempre ausentes. Siempre. Siempre son familias pues que salen los niños decidiendo, tomando decisiones, pero los padres nunca están. Y cuando salen, pues adoptan el papel de unos perfectos inútiles y gente absurda, ¿no? Sí, es que es eso. Lo que hoy nos muestran en la televisión es desobediencia absoluta. Que yo puedo hacer lo que quiera porque yo tengo un razonamiento y por lo tanto yo voy a hacer lo que quiera y ya está. Y los padres, pues muy bien, gracias. Y si te me opones, pues no, me empiezas a machacarlo y al final pues vemos tantos casos hoy en día de padres que los hijos los han matado, que los maltratan y de tantas situaciones más. Es que la relación padre-hijo tiene mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de la relación padre-hijo o madre-hijo, ¿no? Es la relación con Dios. O sea, el Nahuatl dice eso, ¿no? Que cuando son pequeños los niños que ven en un padre, ven a Dios. Tal como esa relación fluye desde pequeños es como van a ver a Dios de mayores. Entonces, claro, tanto los padres hacia los hijos como los hijos hacia los padres requiere un saber estar y saber cuál es su posición, ¿no? Siempre con Dios como referencia, ¿no? Si nosotros vemos que nuestro hijo se está desviando, nos tocará decirle, ¿no? Oye, mira, no vas bien por ahí, ¿no? Con todo el amor posible, desde luego, será lo posible, pero también al revés, ¿no? No todos los padres son creyentes, de hecho, la gran mayoría no lo son. Ya. Entonces, a los hijos que empiezan a conocer la palabra de Dios, también les toca
como tener paciencia, honrar a los padres, obedecer a sus padres, pero todo lo que sea que vaya en contra de la palabra de Dios, pues tendrán que mostrárselo, ¿no? También con todo el cariño y con todo el respeto, porque son sus padres, pero tenemos que llevar un equilibrio para que al final, pues, bueno, todos podamos pues adorar, ¿no? Realmente. Pero bueno, en las dos direcciones es Sí, sí, importante. es que es tan difícil, pero bueno, no es imposible, claramente, porque con Dios, pues, todo lo podemos, como dice en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, después en la parte del miércoles nos habla lo que tienen en común judíos y gentiles. Aquí Pablo primero, bueno, va haciendo toda una descripción de la condición del mundo, de todo. Y porque claro, estaba en el tiempo en el que, bueno, él predicaba a los gentiles también, pero también predicaba a los judíos. Y había una clara distinción en ese tiempo de judíos y gentiles. Para los judíos, pues los gentiles eran lo peor de lo peor. Cometían los peores sacrilegios y ellos se creían, como tenían supuestamente la verdad, tenían a Dios de su lado porque eran judíos, eran el pueblo de Dios, pues los otros los miraban de menos y ellos eran los pecadores y ellos no. Entonces Pablo aquí entra en acción y ya como dicen, les canta totalmente la verdad. Y eso lo vemos en el Romanos 2, del 1 al 3, que dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Aquí Pablo no se anda por las ramas, estás juzgando a los paganos, como dice, pero es que tú haces lo mismo, ya conocías la condición del pueblo de Dios en ese momento. Juzgaban, pero al mismo tiempo ellos estaban en lo mismo. O peor, porque ellos tenían un conocimiento de Dios y los otros no. Y aún así se comportaban mal. Pero sabemos que el juicio de Dios, dice, contra los que hacen tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque ya eran pueblo de Dios, pues iban a escapar del juicio de Dios. Y él les dice claramente, no, claro que no. Si pecas y no te arrepientes, tendrás la misma paga que los gentiles. Y hoy en día, con el llamado pueblo de Dios, ¿no está pasando lo mismo? Se dice que somos adventistas y por lo tanto, bueno, condenamos lo que hacen los otros, o las otras iglesias, o yo qué sé, o las mismas personas que no conocen de Dios, pero al final, si vemos todo lo que está pasando hoy en día en la iglesia, es que están haciendo lo mismo que las otras iglesias, y es que están llevando el mismo ecumenismo que las otras iglesias, pero no, porque como tenemos la verdad y somos el pueblo del tiempo del fin, pues nosotros seremos salvados. Simplemente, bueno, hay que ser medianamente buenos y ya está. Entonces, todo se repite, todo viene a ser lo mismo. Y ya después, del 17 al 24, nos dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo mejor siendo instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Y qué pasa hoy en día? También somos guías de los que están en tinieblas, de los que no tienen la verdad, ya sea de los demás protestantes, ya sea de los bueno, ya sea lo que sea. Somos esa luz y nos jactamos constantemente que tenemos la verdad del sábado, que tenemos esto y que tenemos lo otro. Pero al final, con todo lo que se está viendo, estamos igual o peor, porque como el pueblo judío tenía un conocimiento de Dios y aún así se cometían estas cosas, y hoy en día tenemos ese conocimiento de la verdad y aún así la desechamos y vamos acortando y acortándole palabras a la Biblia, vamos acortando la profecía, no explicándola como debe de ser. Entonces nos creemos guías de los ciegos, mas sin embargo nosotros estamos ciegos. ¿Alguien quería comentar alguna cosa? No. Nos sigue diciendo aquí, instructor de ignorantes, maestro de niños, que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas.
Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios, dice, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Y todo esto llega a que los demás se burlen del nombre de Dios por culpa de ¿quién? Del así llamado pueblo de Dios. Ah, mira, este dice que es adventista o dice que es pueblo de Dios y lo que hace cuando no está en iglesia deja mucho que desear. O los mismos dirigentes dicen que son pueblo de Dios y que están haciendo las cosas bien y lo que hacen aún dentro de la iglesia es vergonzoso. Entonces, el nombre de Dios está siendo blasfemado por culpa de nuestras propias actuaciones. En mi versión, en el versículo 20, dice, instructor de ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la quinta esencia del conocimiento y de la verdad. O sea que como es una énfasis como tipo medio burlón, ¿no? Sí, tienes la sí. quinta esencia, tienes, vamos, Tienes lo más en la ley y luego te estás blasfemando contra Dios al hacerlo, ¿no? Es triste, pero lamentablemente es lo que está pasando hoy en día. Dios quiera que nosotros no caigamos también en lo mismo, porque al fin y al cabo todos somos humanos y tendemos a ir por la parte mala, pero es cuando debemos de, por esa fe, vivirlo y agarrarnos de esas promesas de Dios. Y la oración es el punto más crucial en nuestras vidas. Sin esa oración, totalmente, el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros. En la parte del jueves nos habla del Evangelio y del arrepentimiento. Nos dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso nos dice Romanos 2:4. Si menospreciamos la paciencia de Dios, si constantemente estamos, bueno, decimos, sí, yo quiero hacer bien las cosas, pero bueno, ya Dios me va perdonando. Y vamos despreciando la misericordia de Dios, porque al fin y al cabo Dios nos tiene tanta misericordia, si es que no fuera por esa misericordia, no estaríamos aquí hoy en día. Pero llegamos a un punto de que el pecado está tan avanzado en nuestra mente que decimos, bueno, ya pido perdón y Dios me va perdonando. Y vuelvo a lo mismo, y estamos menospreciando la misericordia de Dios, porque no siempre va a estar ahí. Porque a medida que vamos haciendo y haciendo y haciendo el mal, el Espíritu Santo se va retirando. Porque, vale, te lo dice una vez, te lo dice muchas veces, pero cuando ya llega el punto en el que tú estás tan acostumbrado a hacer lo mismo, ya tu conciencia se va endureciendo. Y no hay forma de volverla a encauzar. Entonces, estamos menospreciando la misericordia de Dios, su benignidad, que es lo que nos va guiando al arrepentimiento, que es lo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. Más o menos es lo que rescato de esta parte de aquí. Y nos dice Romanos 2 del 5 al 10, si alguien lo puede leer. Romanos 2 del 5 al 10. Para que veamos un poquito más profundo esto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y vemos que aquí Pablo siempre dice el judío primeramente y también al griego, porque claro, el judío, el pueblo de Dios, claro, va adelante, pero no los excusa de nada, tanto uno como al otro. Si vamos menospreciando y nuestro corazón, bueno, lo que hablábamos, se va endureciendo, al final vamos acumulando ira para el día de la ira, al final pues vamos a cosechar lo que hemos sembrado.
Y por más que en ese momento, cuando ya no haya oportunidad de arrepentimiento, nos queramos arrepentir, ya va a ser imposible, porque ya el arrepentimiento ya no va a ser genuino, sino por el miedo a las consecuencias que nos vendrán. También con todo esto, bueno, eso lo quería comentar cuando hablaba de que la imagen de Dios en nosotros se ha destruido. La imagen de Dios que debería estar en nosotros, pero a raíz del pecado y de constantemente estar en desobediencia, pues ya no está la imagen de Dios en nosotros. Y si no está la imagen de Dios en nosotros, ¿la imagen de quién está? Quería leer una cita de terminar, que hoy precisamente estaba en mi año bíblico. La encontré aquí en Efesios, que es el libro por el que voy, en el comentario bíblico adventista, que dice: el propósito de Satanás ha sido reproducir su carácter en los seres humanos. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debería estar el de Dios. Ha tenido éxito en instilar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio, de ambición. En este mundo ha establecido un reino de oscuridad, el cual es el príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios, dice. Como ha fracasado en esto, ha actuado a oscuras en la ilegalidad, en engaño, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo le pertenece a Dios. Ha hecho todo para desfigurar, para sacar, pues que al fin y al cabo ha sacado totalmente la imagen de Dios, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues él, al no tener lo que quería, que es usurpar el trono de Dios, pues ¿qué hizo? Toda su artillería para destruir al ser humano, que fue el que le dio cabida y le permitió. Entonces, personificando su carácter en nosotros. Y si hoy en día vemos tanta maldad, vemos personas que actúan de muy mala manera y con toda la hazaña posible, ¿cuál es el carácter que están reproduciendo? ¿Cuál es la imagen que están dando? La imagen del enemigo. Y dice que quería usurpar el trono de Dios, pero en cambio vino a usurpar el trono de Dios en nuestra mente. Ya estuvimos hablando tanto de la piñal y de dónde está el trono de Dios, pues él se interpone entre el hombre y entre Dios. ¿Para qué? Para no dejar que Dios pueda poner su sello en nosotros, su Espíritu Santo. De esa manera lo va haciendo, y si nosotros no estamos al tanto y constantemente vigilantes, pues esa imagen del enemigo constantemente va a salir en nosotros. Y es que cuando nos enojamos, es que cuando caemos en diversas situaciones, no nos conocemos. ¿Por qué? Porque es la imagen del enemigo en la que nos estamos transformando, no realmente en la de Dios. Ya para ir terminando, voy a leer la cita de Elena White, que está aquí al final del viernes, que nos dice: se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era, y tal cual es. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida. Los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más que preparados para ese suceso que Satanás mismo. Fuerte lo que dice aquí. No están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Es una cita dura, pero es una cita real. Es lo que pasa. Hemos estado tanto acostumbrados a complacernos a nosotros mismos que al final nuestros pensamientos, ¿qué son? Siempre dados al mal. Y dice aquí que no estamos más preparados para la venida de Cristo que Satanás. Y es la verdad. Hoy en día, el pueblo de Dios
no está, está en la misma condición. Por eso dice, el diablo conoce la Biblia y cree y tiembla, mas nosotros conocemos la palabra pero no temblamos. ¿Por qué? Porque no tratamos de ir más allá, de solamente un superficial leerla. Y cuando viene la verdad, y esa verdad es la que nos podría hacer despertar, la desechamos y la rechazamos y decimos que eso viene del enemigo. Es nuestra condición, pero Dios quiera que podamos tener la suficiente fuerza, que podamos tener esa suficiente voluntad y que también debemos de pedírsela a Dios para lograr salir adelante en medio de un mundo, de una condición de un mundo que totalmente está tan degradado que es tan difícil realmente mantenerse firme ante la condición actual. Pero no es imposible porque Cristo, que hizo la mayor de las hazañas que pudiese haber hecho alguien, ya lo hizo por nosotros. Y si aceptamos el sacrificio y ponemos todo de nuestra parte, pues podemos lograr obtener esa vida eterna. Así que vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiere terminar con la oración. Luis, ¿me ayuda? Oremos pues. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por todo lo que haces por nosotros, porque nos acompañas día a día en nuestro camino, porque no nos dejas, porque nos ayudas a superar todos los obstáculos que nos van saliendo. Gracias Padre por esta escuela sabática que hemos tenido hoy, donde hemos visto realmente que estamos en una situación bien lamentable y que solo gracias a ti y dirigiéndonos a ti podemos encontrar salvación. Te pedimos, Padre, que nos perdones todos los pecados, que nos ayudes en nuestro camino y que todo acabe bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.